La Equilibrista. Ideas, opinión, historias, la vida misma, pero sin red. La Equilibrista, con Gabriela Castillo. Bienvenidos al tercer podcast. Hoy voy a plantearles un tema, complejo, doloroso tal vez, que es el tema de la crisis, o de las crisis, porque parece que hay muchas y que transitamos en nuestra vida diferentes momentos que nos impactan más o menos. Son momentos que le llaman momentos de inflexión, que marcan un cambio inevitable y que supone siempre también un cambio de rumbo, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar este aspecto de la vida de cualquier ser humano, que por supuesto dependiendo de dónde haya nacido, de su entorno social, cultural, siempre tendrá sus matices, por supuesto. Pero que todos en la vida tenemos momentos, altibajos y situaciones que algunas son previsibles, otras no lo son. Así que vamos a meternos en este terreno pedregoso, complejo, pero que desafía nuestra percepción, nuestros sentidos. Buscaremos otras miradas sobre lo mismo. Todos tenemos puntos en común, sentimos y sufrimos casi de la misma forma, pero hay gente que está un poco más avanzada en cómo superarlo, así que tomaremos en cuenta ese ejemplo, ¿verdad? Vamos a valernos de la opinión de profesionales. Voy a compartirles la carta de una querida amiga y cerraremos el podcast con un lindísimo cuento. Empezando por mí y por recordar aquellos momentos difíciles de crisis que permanecen y perduran en mi recuerdo como un dolor, como algo que hemos pasado a nivel familiar, también a nivel barrial. Nosotros éramos una familia de clase media obrera, los ingresos venían por parte de papá, era un empleado del Estado. Mamá luego con los años se puso un negocio de venta de ropa de niños. Una familia que ha tenido que luchar mucho, al igual que todos mis compañeros de escuela, en el cual también teníamos unas características comunes por compartir un barrio, una idiosincrasia común y este barrio dentro de un país, ¿no? Entonces puedo recordar a nivel general esos momentos críticos de la política socioeconómica de la Argentina y cómo marcó etapas en la vida de mi familia, ¿no? Y eso también afectó realmente la relación, los vínculos, los momentos de estrés de mis padres. Nosotros 4 hijos, con bastantes años de diferencia entre uno y otros, cada uno vivió una etapa distinta. Por eso en mi recuerdo, en mi retina, en mis sensaciones, hablar de crisis tiene que ver con la política socioeconómica, ¿no? Que se implantaba en el país. Yo era una niña, por supuesto, pero que tenía incidencia real en nuestra vida. Estos procesos también de tanto cambio, de pasar de una dictadura a una democracia, ¿no? Todo lo que escuchábamos los niños a través de la televisión, la radio, la televisión en ese momento era lo único que había, ¿verdad? Y cómo eso afectó irremediablemente la relación de mis padres, la tranquilidad. Y eso es en un plano social, por supuesto, barrial, social. Luego la vida nos lleva por otros derroteros. Ya somos mayores, tenemos responsabilidades, obligaciones, derechos y, por supuesto, la toma de decisiones en determinadas circunstancias es crucial. Lo que sí es cierto es que cualquiera de las crisis que nos puedan afectar provocan inquietud e incertidumbre, ¿no? Uno está en constante autodefensa. La mayoría de las veces una crisis no la vemos venir y hay que reaccionar rápidamente. A veces acertamos y a veces no acertamos. Y hay situaciones que se dan como una crisis permanente, como algo crónico, que ya tiene que ver más con el contexto familiar, personal, donde también entra la salud, etc. Vamos a desglosar un poquito. Yo les conté hasta ahora, les di unas pinceladas de mis recuerdos de niña de lo que es una crisis. De luego ya como adulta, ahí me hago cargo de todo lo que pude hacer bien y mal, y eso ya es otro cantar.
Bueno, en el vasto universo de las crisis podemos irnos a los extremos y en esta ocasión quería recordar a un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, Viktor Frankl, que en su libro El hombre en busca de sentido nos dice que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Frankl nos habla de cómo en circunstancias tan extremas como las que ha tenido que vivir, las personas pueden encontrar un sentido en la vida y superar el sufrimiento mediante una transformación interna. Esta reflexión destaca el poder que tiene nuestra mente para encontrar fuerza y propósito, incluso en medio de la adversidad. Es un recordatorio de que, en última instancia, nuestra respuesta a la crisis, más que la propia crisis en sí, es lo que define nuestro proceso de superación. Se dice que las comparaciones son odiosas, pero observando cómo está el mundo y los conflictos bélicos todavía activos, podemos decir que estamos en una situación de ventaja respecto a miles de millones de personas que sufren, padecen y tienen que vivir inevitablemente esta situación tan dura, tan crítica, tan al límite, ¿verdad? Tenemos el caso de Ucrania, Israel y Palestina, Yemen, Etiopía, República Democrática del Congo y otros países en el mundo que viven en conflicto interno constante, guerrillas, narcotráfico, etc. Me parecía justo mencionarlo antes de abordar todas las crisis que tengo en mente compartir con ustedes, pero sí mencionar que esto es lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no? Estamos en casa con nuestra película en la cabeza, nuestro rollo, nuestro run run que nos quita la paz, la tranquilidad, estamos afectados por situaciones laborales, familiares, etcétera, de salud también, pero hay personas que no tienen ninguna alternativa, no tienen ninguna salida y creo que no es para hoy, pero sí para mencionar y recordar a estos seres humanos que están en el límite y que son víctimas de las circunstancias. Así que bueno, vamos a pasar a lo que sí nos importa, sí me importa a mí compartirle, porque esto es la vida misma. De eso se trata este podcast de La Equilibrista y hablar de estas crisis personales. A ver, ricos, pobres, izquierda, derecha, centro, extremos. La vida es una escuela y tiene las mismas normas para todos. Algunos nacen en circunstancias más ventajosas que otros, ¿verdad? Pero no hay seres humanos que no hayan atravesado un momento de crisis, de drama, de encrucijada, rupturas, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos estas crisis personales, por llamarlo así, que son más existenciales, ¿verdad? Son las preguntas profundas de nuestro propósito y del sentido de la vida y que nos puede sorprender en cualquier momento de nuestra existencia. Coincidimos más los que estamos en los 40, 50, que ya a esta edad miramos para atrás y decimos, bueno, a ver, el del camino recorrido, ¿con qué me quedo, ¿no? ¿Qué balance hago de todos estos años? Se plantea una crisis en ese momento, una encrucijada, y uno se lo tiene que plantear, a ver qué recursos tengo, económicos y hasta de salud, porque ya a esta altura lo valoramos muchísimo, el tema de estar bien, de sentirnos bien, y bueno, de aquí para adelante lo que tenga que ser y que sea lo más productivo, ¿verdad? Las crisis relacionales, las crisis de pareja, crisis familiares, rupturas en el matrimonio, problemas de padres con hijos entre sí, bueno, terceras personas, etcétera, ¿no? Esas crisis de amistad también está dentro de lo que es la crisis relacional, ¿no? Estamos acostumbrados a una zona de confort y de pronto, inevitablemente, o la vimos venir o nos pilla de sorpresa, ¿verdad? Y suceden situaciones que, bueno, nos ponen en un momento bisagra, momento de esto ha cambiado y esto no tiene retorno, ¿verdad? La crisis en la salud, cuando una familia tiene que enfrentar un enorme desafío, un diagnóstico terminal o una enfermedad crónica de un familiar
que, bueno, por supuesto no va a tener un final feliz y que tienen que atravesar por ese dolor. Y también lo que es la crisis de la salud mental, algo tan grave y que afecta a todas las edades, la ansiedad, la depresión, ataques de pánico, y que están ya hablándose de esto, haciéndose más visibles y que tenemos que afrontarlo, por supuesto, a través de profesionales que están capacitados para ello, ¿no? La enfermedad física y la enfermedad mental como momentos y situaciones que son, bueno, eso, una inflexión en la vida personal y familiar. Estos momentos tan difíciles por atravesar siempre nos plantean una crisis a nivel espiritual, a nivel existencial, dudamos de nuestras creencias, de los valores que nos han sostenido hasta este momento, perdemos la fe, la confianza, y entramos, por supuesto, en un círculo vicioso de culpa, de rabia, y que, bueno, ahí está nuestro trabajo interior para buscar un sentido a todo esto que nos ha pasado. Y cómo olvidar las crisis laborales y profesionales. ¿Quién no ha pasado por esto? ¿Quién nos ha llevado a su casa los problemas del día, los problemas con el jefe, con los compañeros, los problemas con los proveedores, en fin, tanto en empresas familiares, empresas propias, o trabajando en un equipo de una empresa, donde sea, en un hospital, en un almacén, en cualquier orden del mundo laboral, de los oficios y las profesiones, todos tenemos enormes desafíos más con los tiempos que corren y que inevitablemente afectan nuestra vida personal, nuestra vida familiar y tarde o temprano nuestra salud. Vamos a escuchar ahora la reflexión del psicólogo humanista Joan Garriga Bacardi. Él es escritor, terapeuta Gestalt, imparte formación en constelaciones familiares, es experto en eneagrama y terapia integrativa. La vida duele, aunque también la vida alegra, bendice, maravilla, extasía. ¿Qué nos duele en la vida? Pues nos duelen los vínculos, los amores y los desamores, las ganancias, las pérdidas, las enfermedades, las muertes, las limitaciones, y en el ámbito más cercano, los vínculos con los padres, con los hijos, con las parejas, con los amigos, con los cercanos, con los no tan cercanos, a veces con nosotros mismos, es decir, la vida es exigente y a veces nos duele. Pero hago la distinción entre dolor y sufrimiento, porque el dolor en realidad, ya lo decía Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Cuando la vida nos duele hay que hacer un proceso de aceptación, de asentimiento, parar, regresar a la meta del bienestar, con suerte restablecidos o fortalecidos. Pero a veces nos tocan trayectos donde navegamos en las aguas turbulentas de muchas distintas emociones, entre ellas el dolor, la pena, la tristeza, la culpa, la vergüenza. Hay que distinguir dolor de sufrimiento. El dolor es un movimiento. Todas las emociones tienen movimiento, duran un tiempo, son como los olores, y cuando se desvanecen aparecen otras. En cambio, el sufrimiento es más una posición existencial que se basa en que la vida supuestamente no complace nuestras expectativas o despedaza nuestras pertenencias, y no lo digo solo en un sentido material, sino en un sentido también psicológico-espiritual. La vida es un viaje maravilloso y muy exigente. También cada fase de la vida nos plantea retos distintos, y cuando somos discípulos de la realidad y podemos permanecer en el asentimiento, en el abrazo de la realidad, porque como digo, la realidad es neutra, es aproblemática, solo que a veces no nos gusta, pero no podemos sino cabalgar a lomos de la realidad y no en su contra. El ego es todo aquello que se opone a lo que es. Así es que la mayoría de las tradiciones espirituales también concuerdan en la importancia de abrazar la realidad, porque el reverso de esto, el contrario de esto, es oponerse a ella, y oponerse a la realidad es el paisaje del sufrimiento.
voy a analizar con todos ustedes una serie de puntos que se pueden aplicar de forma general al momento en que uno está atravesando una situación crítica. En algunos casos es más fácil aplicar, en otros casos claro que no. La vida nos puede dar una sorpresa demasiado dura y difícil, como puede ser la muerte de un familiar, de un hijo, de una persona querida, muy cercana, en forma de una enfermedad o de un accidente, o vivir una catástrofe natural, o perderlo todo, o vivir una situación de robo, de delincuencia. No hay nadie que no haya atravesado por alguna situación y que todos estemos de alguna manera identificados con la realidad del otro, ¿verdad? Los que llevamos muchos años ya venimos atravesando momentos y circunstancias felices y algunas no tan felices, y mucha gente también desde que nace, desde el momento de su nacimiento, ya está haciendo escuela. Y también conocemos a tanta gente que se sobrepuso a esas dificultades y adversidades que, bueno, vamos a ir rescatando estas historias para tomarlas de ejemplo. Vamos a seguir estos puntos, a ver en qué nos sentimos más capaces y más identificados. Primero, aceptar la realidad. Nos puede venir una crisis, algo que realmente nos saca del contexto y de la zona de confort. Reconocer esa realidad, lo que estés atravesando en este momento, vamos a reconocerla. ¿Soy culpable? ¿No soy culpable? ¿Tuve algo que ver? ¿Lo pude evitar? ¿Lo tuve que haber dicho? Bueno, ahí está este trabajo interior de asumir responsabilidades, ¿no? En realidad todos somos parte de la misma historia. Que se privilegia en estos casos mantener la calma y controlar las emociones. En la teoría es muy fácil decirlo, pero en un momento de crisis, respirar, tomarse el tiempo para meditar, debería ser algo prescripto por la medicina, ¿verdad? No estamos habituados a eso, estamos más acostumbrados a estresarnos, a preocuparnos, a que la cabeza se invente más historias y sobredimensione el problema más de lo que es. Y por supuesto, en la medida de lo posible, hablar con gente de confianza, que de eso se trata, aliviar esta carga emocional que se hace un mundo sobre nosotros, ¿no? Bueno, buscando soluciones, analizando, poniendo paños fríos o quitando hierro al asunto, preguntarnos qué podemos controlar y qué no de esta situación. ¿Reaccionamos, no reaccionamos? ¿Qué es lo que más conviene a nuestra salud? Porque en realidad hay que ponérselo a pensar así en esos términos. ¿Me conviene o no me conviene? En términos de salud, ¿no? Valorando siempre los propios errores, tomando conciencia de que, bueno, aquí tuve algo que ver, aquí no. Arrancando desde ese punto de partida, ya podemos tomar un camino hacia la solución. La depresión, el estrés, siempre nos invita a tirarnos en la cama, ¿no? O a encerrarnos o a aislarnos del mundo, y justamente hay que hacer todo lo contrario, sobre todo por el ser biológico que somos, que necesita de la luz, que necesita del aire, que necesita del ejercicio. Necesitamos estimular el cuerpo para que elimine todas estas toxinas que genera nuestra mente y nuestros pensamientos, y que, bueno, activa la hormona del estrés, de la reacción, del peligro, que lo que hace es generarnos un ambiente tóxico, tanto en nuestro alrededor, porque malgastamos los recursos que tenemos, hablamos de más, nos cansamos a los otros, y también nos perjudicamos internamente, ¿no? Nuestro cuerpo no resiste tanta presión y necesitamos realmente ese paréntesis en esta divagación de pensamientos que es un círculo cerrado, ¿verdad? Respirar y conectarnos con la naturaleza, con una mascota, siempre nos va a beneficiar. No hay contraindicación, no hay efectos secundarios en ese sentido. Algo de lo que se habla últimamente y lo tenemos ya naturalizado es el apego, ¿no? El famoso apego, el estar aferrado a lo que ya no funciona, y estamos ahí agarrados a la persona o al trabajo y sufriendo porque si no está, ¿qué va a ser de mi vida? Si pierdo esto, ¿cómo lo compenso? Es algo que nos pasa a todos. El
el concepto de aprendizaje es algo que tenemos que empezar a asumir. Esto es la vida, así es, así me ha tocado a mí, a otros no, pero otros tienen otras cosas que aprender. Yo tengo que transitar por esta situación y tengo que superarla. Ya es momento de tomar una decisión. Yo conozco mucha gente que ha atravesado duelos. Tarde o temprano llega el momento de dar el paso hacia adelante, de dejar descansar a nuestros seres queridos y ocuparse de uno, ¿verdad? Yo siempre lo he comentado con muchas personas, digo, si esta persona que ha fallecido tan querida para ti te pudiera venir a decir algo y te ve en este estado de depresión, de angustia, ¿qué crees que te diría, no? Y seguramente me sacudiría, me daría un par de tortazos para despertarme y me diría que siga con mi vida, ¿no? Bueno, aplicarnos este espejo de que nuestro ser querido que hemos perdido quiere lo mejor para nosotros, lo ha querido siempre y por supuesto lo que menos desea es que sigamos sufriendo por esa ausencia. Y en este camino de superación personal, por supuesto estar en contacto con nuestros seres queridos, hablar, contar, hacerlos participar de nuestra situación y sobre todo confiar en una ayuda terapéutica, ¿no? Siempre un profesional de la salud mental nos va a dar las herramientas para superar estos momentos tan críticos. Y hablando de grandes ejemplos, quiero compartir con ustedes la carta de una querida amiga quien nos cuenta cómo en un breve periodo de tiempo perdió a sus seres más queridos y entre ellos al hombre, al amor de su vida. Nos elegimos uno al otro. La primera vez que lo vi me sentí feliz y completa. Su primer beso trasladó una parte de él en mí y una parte mía hacia él. Fue mágico, ni siquiera nos pasamos direcciones. Salimos del baile, bon ami. Él me acompañó al colectivo para despedirme y subió en él. Me saludó antes del arranque. Mi preocupación fue que no sabía si lo volvería a ver, aunque algo dentro mío decía que sí. Al otro día, como por arte de magia, o porque era de Banfield, me vio en la fila para entrar a otro baile, Disc Club. Era socia e iba cada domingo allí. Se cruzó y nunca más nos separamos. Estuvimos años de novios. Crecimos juntos, fuimos pateando obstáculos, madurando, y así construimos nuestra casa de a poco. La pusimos cada día más linda, como nuestra relación. Pasamos hermosos días y vacaciones en lugares preciosos que pudimos disfrutar unidos. Un día perdió a su hermano mayor, una partida increíble. Fue muy triste. Tuvimos pérdidas fatales, como mi madre, un ser muy transparente y bueno. Nos dolió mucho a ambos. Fuimos superando todo y seguimos adelante. En el 2022, luego de pasar por la pandemia, decidimos pensar dónde iríamos de vacaciones de invierno. Elegimos ir a Jujuy. Al principio del año fallece mi abuela. Tanto cuidarla y una señora que le hacía la limpieza la contagia de COVID. Aparentemente ese fue el diagnóstico. La cuidé hasta su último día. Ella decidió quedarse en su casa. En julio viajamos a Jujuy. Mi amor Coco estaba feliz. Todos sus estudios salieron perfectos. En Jujuy la pasamos lindo, aunque se lo veía cansado. Al volver sintió un dolor y notó su panza hinchada. Pensábamos que sería una hernia, pero comenzamos con estudios y resultó que tenía 2 tumores en su hígado. Su doctora no podía explicar el cambio. Mientras él se hacía un estudio, ella me dio la peor noticia de mi vida. Perdería ese amor, a mi elegido, y no había nada que se pudiera hacer para salvarlo. Le ofrecí hasta parte de mi hígado, pero no se podía hacer nada. Él, al escuchar sobre los tumores, me dijo: «Lo lamento mucho, Silvia», como si él tuviese culpa alguna. Nunca perdimos la fe. Pensábamos,
Se apareció de repente, también se puede ir. Confiemos en Dios. Todos rezábamos. Su hermano fue a Luján caminando, su hermana a otras iglesias y curas sanadores. Todos colaboramos, pero solo, como dijo la doctora, se iría adormeciendo y eso pasó. Vi hasta su último respiro. Cuando se fue, parte de mi vida también se adormeció y sueña que me vendrá a buscar y lo espera como hacen los pingüinos que eligen una vez su pareja y aunque les haya pasado algo, siguen esperando en la playa su reencuentro y se reconocen entre millones. Jamás dejan de esperarse. La historia continúa y es fantástica. La conexión espiritual trasciende fronteras cuando el amor es verdadero y puro. Contaré en otra oportunidad mis experiencias. Espero les haya gustado parte de mi vida, mi historia. Voy a leerles El cuento del cocinero, una profunda reflexión sobre cómo la realidad y la adversidad pueden moldear nuestro corazón y nuestra vida. Una joven se quejaba de la vida y se lamentaba de que las cosas no le salían bien. No sabía qué hacer para seguir adelante y cada vez estaba más desanimada, cansada de luchar sin obtener ningún resultado. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, cocinero, la llevó un día a su lugar de trabajo. Allí tomó 3 ollas con agua y las colocó en el fuego. Pronto el agua empezó a hervir. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Sin decir una palabra, dejó hervir estos ingredientes bajo la atenta mirada de su hija. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó los huevos y los colocó en un recipiente, sacó las zanahorias y las puso en un plato y finalmente colocó el café en un tazón. «Hija mía, ¿qué ves?» «Huevos, zanahorias y café», fue su respuesta. El hombre la invitó a acercarse un poco más para que tocara las zanahorias. Así lo hizo la joven y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Observó que estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su exquisito sabor. «¿Qué significa todo esto, padre?», preguntó sorprendida. Él explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado de manera diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había hecho blanda y fácil de deshacer. Los huevos habían llegado al agua con fragilidad y después de estar en el agua hirviendo, se habían endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. ¿Cuál de estos 3 elementos eres tú cuando la adversidad llama a tu puerta? ¿Cómo respondes?, le preguntó a su hija. ¿Eres una zanahoria que parece fuerte pero te vuelves débil y pierdes tu fortaleza frente al dolor? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable pero después de una fatalidad se ha vuelto duro e inflexible? ¿O eres como un grano de café? El café cambia al agua hirviendo, el elemento que le causa dolor. Bueno, ya hemos llegado al final del tercer podcast de La Equilibrista, llamado De la crisis a la superación, un camino inevitable. Los invito a seguirme en las redes sociales, en YouTube, en Spotify, iVoox, Facebook, en fin, Instagram, TikTok. Allí estamos compartiendo con ustedes todo el contenido y por supuesto agradecerles a todos por participar, por compartirlo, por escuchar y por supuesto por apoyar este espacio de intercambio tan rico entre nosotros, los adultos, y también con las generaciones que nos siguen. Nos estaremos viendo en el próximo podcast de La Equilibrista.